En este vídeo quiero hablaros sobre el largo plazo a la hora de entrenar y cosas por el estilo. Vídeo que originalmente iba a ser hablando sobre mis primeras mancuernas y la importancia del largo plazo, ¿vale? Que por cierto, yo empecé con estas mancuernas de 3 libras, ¿vale? Que compré en una papelería. Y hace poco, como podéis ver en mi vídeo de qué tan fuerte soy a mis 32 años, pues se puede decir que soy mucho más fuerte y que he avanzado una barbaridad desde estas mancuernas hasta lo que puedo levantar a día de hoy. Entonces, me parecía un tema bonito a la hora de comentarlo, lo que es hablando un poquito sobre estas cosas de largo plazo, la importancia de largo plazo y el entrenamiento. No tengo guión para hacer este vídeo, pero a ver si sale alguna idea interesante. Entonces, como veis, lo que es en mi caso, estas mancuernas las compré creo que con 12, 13 años, si bien yo considero que llevo entrenando desde los... A ver, yo entré al gimnasio... Bueno, tenéis vídeos ahí hechos de todo mi recorrido de niño a hombre, desde mis 14 años hasta actualmente. Ahí está el vídeo este, tanto el vídeo de mi camino marcial, por decirlo de alguna manera. Pero en resumen, yo entré al gimnasio con 15 años. Se podría decir que llevo haciendo calistenia desde los 14, desde que entré lo que es a capoeira, porque ahí hacíamos que si flexiones, un montón de pierna, láser split y cosas por el estilo. Y estas mancuernas creo que las compré a lo mejor cuando tenía 13 años, más o menos, que fue lo que es el inicio más o menos de lo que es de mi interés por mejorar, que creo que también en esa época me compré que sí un banco de abdominales por 20 euros en Carrefour, que sí tenía lo que es algunos elásticos por ahí y cosas por el estilo. Entonces se ve con cierta nostalgia lo que es lo que vienen a ser ciertos principios. Recuerdo también más o menos sobre esas edades, ya estaba en España, quizás tenía entre 10 y 13 años, de un momento en el que creo que no me podía hacer 6 flexiones seguidas. ¿Vale? O sea, y ahora lo veo como algo lo que es completamente ridículo hacer 6 flexiones con una mano y una pierna. Bueno, con una mano y una pierna me cuesta, pero con una mano va. Me he llegado a hacer, cuando lo practicaba mucho, hace unos cuantos años, 25 con una mano y 24 con la otra. O por ejemplo también, en cuanto a lo que es los inicios, cuando yo empecé lo que es en el gimnasio con 15 años, no podía hacerme ni una sola dominada. ¿Vale? De hecho, es más, recuerdo cuando estaba en el instituto, en cuarto de la ESO, que en educación física nos llevaron al gimnasio, porque lo que es mi instituto también tiene lo que es TAFAT, y tenía lo que es un gimnasio, y nos llevó el profe lo que es allí. Y había una barra que era para ser dominadas, y me dio por intentar ver si podía subir, y no pude subir la dominada con la expectativa de toda la clase. Así que hice el ridículo, aunque yo solo quería saber si podía o no podía, y no podía. Y de hecho aquí la primera dominada me costó mucho conseguirla. Creo que me costó alrededor de 6 meses. Que la conseguí de hecho porque coincidió con la última vez que fui a Colombia, que fue con 15 años, y cuando volví ya tenía 16, que llevaba como, si fue a Colombia en junio, julio, y empecé el gimnasio en febrero, no me había hecho ni una sola dominada. Y allí en Colombia, lo que es en el gimnasio, tenían una barra más baja desde la cual podía apoyar los pies, y ahí intentando hacer dominadas y usando la fuerza de los pies, pues salí después de ese mes, 2 meses, lo que es en Colombia, haciendo dominadas, pero me costó muchísimo. Otra cosa que me costó muchísimo, lo que es con estas cosas de largo plazo, fue hacer los muscle up. Hacer los muscle up me costó tantísimo, me costó muchísimo, y de hecho, tanto que hasta soñaba que los hacía, pero que no los podía hacer. Y me daba rabia no poder hacer muscle up, porque en ese entonces, yo hasta los 18, 19, hasta que vi que era inviable, quería ser bombero. Y recuerdo que mi récord de dominadas, creo que en dominadas supinas, creo que está en 28 dominadas. Lo de trepar una cuerda de 4 metros y medio la podía hacer en 5,5 segundos. Lo de dominadas, lo que es aquí, creo que me hice entre 22 y 24 más o menos, y no me salía ni un mísero muscle up. Me podía hacer 40 fondos en paralela seguidos y cosas por el estilo, y no me salía un mísero muscle up, lo que es con ese nivel de estado de forma, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo me salió el muscle up? Pues haciendo dominadas en un parque que tenía lo que es las barras de dominadas junto con postes,
vi que podía usar las piernas para apoyarme en los postes para pasar lo que es arriba haciendo trampa, y gracias a eso, después de un par de meses, por fin me salieron por primera vez los muscle ups, los cuales hasta soñaba con ellos. De hecho, otra cosa aquí curiosa que también soñé que me salía es, por ejemplo, el press militar con 90 kilos, que lo veía como algo lo que es imposible, lo llevo intentando mucho tiempo, y lo soñé una vez que me salía, o sea, yo soñé que me salía y me llegó a salir como en 2 semanas. O sea, mi subconsciente me está diciendo, ya lo tienes ahí a punto para que te llegue a salir. Y, pues bueno, de 3 libras a 90 kilos en press, y lo más pesado que he llegado a levantar era cuando hacía peso muerto. Ahora estoy limitado por mi barra, que no le puedo meter más peso, pero que con... ¿qué tenía? 23, 24 años más o menos, pesando 84 kilos, levanté 196 kilos en peso muerto convencional, y los 200 se me quedaron a la altura de la rodilla, eso es lo máximo. Entonces, fijaos la diferencia entre eso y estas 3 libras, lo que es el largo plazo y todas las cosas que se pueden llegar a conseguir en el largo plazo que uno ve inalcanzables. De hecho, es más, yo recuerdo lo que es visualizándome cuando a lo mejor tenía 13, 14 años y que a lo mejor me visualizaba con un cuerpo musculoso, por decirlo de alguna manera, y yo diría que ni de coña, ni siquiera me visualizaba con el tamaño que he llegado a tener a nivel físico. O sea, lo que es en el largo plazo he llegado más allá de lo que incluso podía concebir de tener una autoimagen a nivel mental. O sea, era realmente inconcebible. ¿Qué más cosas os puedo comentar así, lo que es con el largo plazo? Pues a ver, hasta este momento os he comentado cosas referentes a los hitos que uno puede ir logrando con la práctica y lo que es con los años. Os acabo de comentar la ruptura de la autoimagen o de la autopercepción o de las cosas que uno puede llegar a conseguir. O sea, básicamente porque hay cosas que uno mentalmente no puede ver que puede llegar a conseguir algo hasta que está en un nivel suficiente para verlo factible. O sea, a largo plazo puede hacer que se vea que sea imposible llegar lo que es hasta ese punto, pero lo que es la disciplina y uno avanzar paso a paso hace que con el largo plazo incluso llegue a ver factible llegar a hacer cosas que antes veía totalmente inalcanzables. Por decir, una persona que empieza lo que es en el gimnasio, empieza con estas mancuernitas que en la vida se visualizó como un competidor en culturismo, por decirlo de alguna manera, pero que, por ejemplo, después de estar 5 o 10 años comparándose con el resto de personas que hay, comparándose con gente de las fotos, dice, oye, pues no estoy tan lejos de estos competidores, ¿por qué no hago una puesta a punto y me pongo a competir, por decirlo de alguna manera? O sea, este largo plazo, este avanzar siempre hacia adelante puede llegar a hacer que lleguéis a esos puntos. De hecho, creo que en otras disciplinas deportivas es raro, sobre todo porque las disciplinas deportivas a nivel técnico se requiere muchas veces de cierto pedigrí, de empezar a tiempo, pero hay algunos casos de, por ejemplo, el Maravilla Martínez, que empezó a boxear creo que con unos 20 años o 18 o 20 años, que empezó tarde y cosas por el estilo, llegó a ser campeón mundial. El halterófilo Liu Xiaoyun, que llegó a ser un campeón legendario de halterofilia, categoría 77 kilos, y que llegó a ser récord mundiales, que empezó a hacer halterofilia o a competir con 18 años, pero él originalmente era sprinter y de repente lo vieron que tenía lo que es capacidades y llegó a ser campeón mundial legendario, lo que es en ese punto. O por ejemplo, aquí dentro de las artes marciales mixtas, Joel Romero, que llevaba toda la vida haciendo lucha libre, llegó a ser un olímpico de lucha libre y a los 36 años no sé si debutó en artes marciales mixtas, lo que se ve algo insólito, lo que es ahí. Entonces, aquí quizás otra reflexión con respecto a largo plazo es que si haces actividades que puedan llegar a tener transferencia a otro tipo de disciplinas deportivas, nunca sabes en qué momento te dan, por ejemplo, una raqueta de tenis y resulta que tienes un talento increíble, o que, por ejemplo, vas a tirar canastas por primera vez y se te da súper bien y quién sabe si incluso puede llegar a ser hasta profesional, quién sabe. De hecho, es más, hace poco, en un vídeo del canal de Gabriel Varga, que es un campeón mundial de kickboxing, no sé si también de Muay Thai y cosas por el estilo, al comentarle de cuánto tiempo tardaría una persona a la hora de, por ejemplo, llegar a la UFC, o sea, a las competiciones, y ponía que era factible de que llegasen incluso lo que es en un periodo de entre 4 y 5 años, cosa que uno a nivel mental incluso lo ve
casi inconcebible. O sea, puedes llegar a tener talento, pero es bueno que tengas esa base atrás. De hecho, creo que dijo algún caso de gente que pueda llegar a partir de los 30 años. O sea, cosa que uno a nivel mental, lo que es por los limitantes que uno pueda llegar a tener, es como, eso es imposible, eso no se puede hacer. Pues aquí un súper experto dijo que puede llegar a ser difícil, pero comentó que puede llegar a ser posible. ¿Y por qué no se ve posible? Porque se considera como que este tipo de cosas, para conseguirlas, tienes que nacer peleando. O nacer entrenando, como le pasa a lo que es a mi hija, que tiene ahora casi 8 meses y desde que nació la estoy entrenando. O sea, que tengan que nacer lo que es con esas características, pues parece que no. Y puso lo que es una progresión muy lógica, en plan de, bueno, tú te tiras, por ejemplo, entre 1 y 3 años cogiendo las bases de las diferentes disciplinas deportivas, empiezas a competir en amateur desde el año hasta los 3 años, hasta que tengas unas 5 o 6 peleas, por decirlo de alguna manera. Si las ganas todas, pues quizás puedas empezar a ser profesional, y si tienes un récord de invictos muy bueno, o con en plan un 8-0 o un 6-0 o un 10-0, podría llegar al UFC en un proceso de unos 5 o 6 años. Que no quiere decir que todo el mundo lo pueda llegar a conseguir, pero muy probablemente personas que sí tienen capacidades innatas, que lo ven imposible, quizás lo puedan llegar a conseguir. Este tipo de logros, por decirlo de alguna manera. O sea, fijaos cómo el planteamiento a largo plazo correcto, e incluso el correcto asesoramiento de expertos que lo ven factible y saben cómo hacerlo, puede hacer que incluso personas puedan llegar a ser hasta profesionales de una disciplina deportiva. Entonces lo veo increíble, por decirlo de alguna manera. Aquí, por ejemplo, me viene a la mente casos de las personas más longevas que tienen cuerpos espectaculares, en plan de abuela de 88 o 90 años está en mejor forma que una chica de 20 años, por decirlo de alguna manera. Y muchos de estos casos era gente de en plan de que empiezan con 50 años o 60 años. De hecho, hay un caso de una que era que iba por el nieto que estaba en el gimnasio, y el nieto que estaba entrenando en el gimnasio le dio por decirle de que la abuela se animase a hacer pesas, le acabó gustando, y luego con 70, 80 años tiene unas capacidades físicas y una calidad de vida, y es una inspiración para un montón de gente, y lo cambió tarde. O sea, incluso se puede llegar a empezar tarde, pero a largo plazo y un correcto planteamiento que cree un hábito para que la persona siga desarrollando sus capacidades, puede llegar a estos hitos de que haya personas de tercera edad que tengan más capacidades que gente de la juventud. Eso es increíble y es súper interesante de todos estos procesos de largo plazo, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí una idea clave con respecto a largo plazo y el entrenamiento es igual no desesperarse tanto por cosas como los diferentes referentes, porque por ejemplo en internet casi se normalizan hitos increíbles como que una persona levante 300 kilos en peso muerto, y eso son cosas que pueden llegar a desanimar, pero luego por ejemplo cuando estamos en las competiciones del canal usando la calculadora, una persona que por ejemplo levanta 2 veces su peso corporal es un nivel de fuerza más que bueno y más que aceptable, y son hitos que más o menos puede llegar a conseguir. Y de hecho muy probablemente una persona que llega a este hito en 5 años porque empezó con 20 años, llega a los 25 a levantar el doble 200 en peso muerto, a lo mejor con 40 años, si hace una progresión adecuada y cosas por el estilo, pues quizás pueda llegar a levantar esos 300, o por lo menos acercarse y cosas por el estilo. Lo que es con el largo plazo y con unos buenos hábitos y disfrutando de la actividad y que te guste hacerlo, que te piques y cosas por el estilo. Claves para el largo plazo: no desesperarse por los resultados, porque realmente si haces las cosas bien hechas, disfrutas del proceso, eres constante, te exiges y notas que progresas, a largo plazo quizás no llegues al alto rendimiento y a la élite, pero desde luego sí que es muy probable que llegues a tener un rendimiento más que notable, mucho más que una persona promedio, porque son cosas que al final van viniendo con el tiempo y con el buen hacer. Y ya concretando la otra idea que quería compartiros en este vídeo, que es: ¿hace falta realmente tener un planteamiento tan a largo plazo, vitalicio, para llegar a tener cambios en la vida al hacer actividad física o al entrenar? Pues yo creo realmente que no. Yo creo que realmente uno puede llegar a cambiar la vida, puede cambiar muchísimo lo que es la calidad de vida, las capacidades que uno tiene en un corto plazo, sinceramente. O sea, yo creo que una persona que se plantee un buen entrenamiento, que sea exigente, que busque progresar, es importante progresar e intentar
progresar e intentar mejorar. Si sois conformistas y estáis estancados, pues es difícil que lleguéis a mejorar. Pues yo creo que una persona con esta perspectiva en 6 meses puede cambiar lo que es su vida completamente. Yo lo viví. Yo lo que es mi vida, cuando empecé en el gimnasio a los 15, en febrero, a cuando cumplí en agosto los 16 o cosa por el estilo, 6 meses después, no tenía nada que ver. O sea, cambié lo que es mi vida completamente en 6 meses entrenando en el gimnasio, por decirlo de alguna manera. O sea, cambios relevantes se pueden tener en el corto plazo. La cosa es que esos cambios los hayas hecho con cosas que puedas mantener en el largo plazo. Pero en el corto plazo, si sois disciplinados y hacéis las cosas bien, el corto plazo os puede recompensar. Es más, si en el corto plazo tú puedes tener una mejora que puede llegar a ser muy relevante en tu estilo de vida en 6 meses o un año, creo que uno puede llegar a tener ya capacidades muy destacables con respecto a una persona promedio, incluso personas que entrenan, en un periodo de tiempo de 3 a 5 años en los que uno está haciendo las cosas bien. Creo sinceramente que una persona, si se lo enfoca bien a darlo todo durante 3 años, puede llegar a tener un físico y unas capacidades físicas que pueden llegar a sobrepasar sus expectativas después de 3 años entrenando y haciendo las cosas bien. ¿Vale? Y sobre todo en este periodo de 3 a 5 años. Posteriormente en eso es cuando se ve más que el planteamiento a largo plazo tenga que ser el correcto y que os guste la disciplina que estáis practicando. ¿Por qué? Porque después de los 3 o 5 años, si habéis estado haciendo las cosas bien, es muy difícil que lleguéis a mejorar. Porque ya se entra como en meseta, vais acercándoos más a vuestra capacidad máxima y es muy probable que os lleguéis a estancar. Entonces, en ese momento es donde se va a notar que sí estáis disfrutando de vuestra actividad, porque si no va a ser algo difícil de mantener. Seguramente si en ese momento os desmotiváis es difícil. Como los resultados no son tan satisfactorios como al principio, pues hay muchas personas que incluso podrían llegar incluso a plantearse abandonar y eso no lo veo correcto. Pero aquí volviendo a la cosa del largo plazo, si vamos con el ejemplo de levantar peso, por decirlo de alguna manera, si cuando empiezas el gimnasio aumentas tus marcas 40 kilos, de ahí del primer año a los 3 años mejoras las marcas 10 kilos anuales, por decirlo de alguna manera, de los 3 a los 5 kilos anuales, y a partir de los 5 años 1 kilo, medio kilo anual, pues aquí es donde el largo plazo es el que va a marcar que podéis hacer cosas increíbles, por decirlo de alguna manera, porque si os mantenéis con disciplina y vais con 1 kilo anual, significa que después de 10 años estáis levantando 10 kilos más o en 20 años, bueno, si la vejez nos afecta mucho, 20 kilos más. Y aquí es donde viene la diferencia entre tener un press de banca, por ejemplo, de 150, 140 kilos a 160, 170 kilos. O sea, la diferencia es abismal. O, por ejemplo, un press militar de 70 kilos, 80, a un press militar de 100, que es como algo descomunal, brutal y exageradísimo, por decirlo de alguna manera. O sea, el largo plazo recompensa los buenos planteamientos y a las personas que les gusta su disciplina deportiva y su sistema de entrenamiento. Entonces, considero que en el corto uno se puede aburrir porque este aburrimiento va a estar atenuado por los buenos resultados que probablemente se llega a tener, pero a partir de los 3-5 años es muy importante que encontréis un estilo de entrenamiento, una frecuencia de entrenamiento que sea mantenible, aprovechando que cuando uno tiene resultados es más fácil de mantenerlos que tener beneficios nuevos, o sea, aprovechar ese punto ventajoso y a partir de ese momento disfrutar, seguir intentando mejorar, pero ya por ejemplo sin lesiones y a largo plazo igual los puede hacer un poquito mejores cada año, pero en el largo plazo os puede hacer muchísimo mejores. Incluso para llegar a hacer cosas increíbles, por decirlo de alguna manera. Y bueno, gente, no se me ocurre qué más cosas deciros con este vídeo de mis mancuernas, mis primeras mancuernas y el largo plazo. Os animo, si os estáis planteando lo que es empezar para hacer un cambio de vida, que os deis esa oportunidad de los 6 meses, el año y los 3 años, porque estoy seguro que si os dais una oportunidad y lo intentáis en 3 años, si las cosas bien, vais a ser personas muchísimo mejores de lo que sois el día de hoy, si hacéis las cosas bien. Y en todo caso, si necesitáis a profesionales que os ayuden, pues puede ser una muy buena inversión, lo que es para ayudaros ahí a arrancar, por decirlo de alguna manera. Así que os animo a que sigáis teniendo un estilo de vida saludable y que mejoréis día a día. Un saludo y hasta otra. Chao.